¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. Está comenzando Sujetos de Derecho. Hoy nos vamos a ir hasta el Colegio de Abogados. Allí estuvimos dialogando con Agostina Lacase, coordinadora de la Sala de Derecho Laboral. También el doctor Zacarías Ramírez Rigo entrevistó al profesor y abogado Gustavo García hablando de adopciones internacionales. Y otro de los temas también en un homenaje de nuestro programa al fiscal fallecido el domingo pasado, Federico Delgado, quien tuvo varias ocasiones de entrevistas con nuestro programa, un homenaje para el fiscal que ya no está entre nosotros. Bienvenidos a todos, esto es Sujetos de Derecho. En la mañana del domingo pasado falleció el fiscal federal Federico Delgado, producto de un cáncer de pulmón. A lo largo de su carrera tuvo a su cargo causas de gran relevancia que abarcan desde el pago de sobornos en el Senado de la Nación hasta el megacanje de deuda externa, pasando por la masacre de Once, los Panama Papers y las tragedias de Time Warp. Además, contribuyó a investigar las redes de tratas de personas y violaciones a derechos humanos ocurridas durante la dictadura en el primer cuerpo de ejército. Desde nuestro programa tuvimos la posibilidad de entrevistarlo en numerosas ocasiones. Este es nuestro humilde recuerdo a un fiscal que dejó su impronta para nuestra sociedad. Lo vemos. Entonces me gustaría que me cuentes un poco el oficio de ser fiscal, ¿de qué se trata? El oficio de un fiscal es básicamente ser un abogado de la sociedad. Los fiscales tienen la obligación de estar junto a la gente, representar los intereses de la gente en que los delitos sean castigados, pero también en que los juicios sean justos, de modo tal que si una persona está injustamente sometida a proceso, el fiscal también señale con el dedo. Tiene su cargo representar los intereses generales de la sociedad. Y básicamente lo que hace es preparar los casos para que después haya juicios como los que vemos por televisión o los que vemos en Netflix. Tiene que juntar las pruebas, comprender la historia, probar que la historia es tal cual como él lo dice, como lo relata de palabra, y después ir a un juicio y presentarle a los jueces o al jurado, a quien fuere, su caso, sus pruebas, y convencerlo de que eso es efectivamente así y que hay que aplicar la ley. Lo que pasa que si alguno de los que nos está mirando enseguida va a decir, pero esto no es así, y por ahí tiene un poco de razón, porque hay una gran distancia por ahí entre lo que nuestra Constitución dice y lo que nosotros hacemos. Claro. Es verdad que la justicia parece lejana, los fiscales parecen lejanos, hasta en un momento parece que hablamos diferente, digamos, y es hasta difícil para el hombre de a pie entender qué le está diciendo un abogado. Bueno, pero eso me parece que tiene que ver con muchas cosas, pero básicamente construir una república tiene que ver, entre otras cosas, con acercar las instituciones a la gente. En este caso, los fiscales, el Ministerio Público, tenemos que estar casi trabajando mano a mano con las personas y hay que tratar de, me parece a mí, modificar una representación que hay, que parece que cada vez que la gente viene a una oficina pública trae un problema, y en realidad eso está bien que sea así, porque los fiscales estamos para tomar los problemas de la gente y presentarlos ante la justicia, porque la idea de la justicia es evitar que nosotros nos agarremos a trompadas. Claro. Entonces, ese es básicamente el trabajo de un fiscal. Dentro de tantas publicaciones, fiscal, que usted ha ido generando, y también la referencia indiscutida en la justicia, vamos a hablar de un caso que tiene que ver con la injusticia, un libro que se publicó hace algunos años, pero no deja de tener actualidad por lo que
retrata, ¿no? La catástrofe del Poder Judicial en la Argentina, ¿no? Sí, lamentablemente las cosas que yo decía en ese libro, que algunos tildaban de exagerados, se profundizaron. De hecho, yo las seguí trabajando con un libro que también hablamos con vos, con República de la Impunidad, sí. Y digamos, la sensación es siempre la misma, ¿no? Es un sistema judicial que hace cosas, pero que no termina de generar la sensación de que en nuestro país existe una justicia creíble. Seguimos sospechando de la justicia, seguimos construyendo impunidad, seguimos alejándonos de los problemas de la gente, y los destinatarios de nuestro trabajo son las personas, el hombre de a pie. Me sorprende esa trama de ineficiencia, corrupción, digo, que vas detallando paso a paso en el libro, y convivencias propias en primera persona, porque nadie te lo contó ahí, ¿no? No, yo lo que después de mucho tiempo, y es la tesis de, digamos, si en Injusticia yo miré las cosas de adentro, y en República de la Impunidad traté de mirar lo mismo desde afuera. Y mi conclusión es que es triste lo que voy a decir y ojalá esté equivocado, pero mi conclusión es que en la República Argentina el funcionamiento del poder político requiere una dosis de impunidad. Y esa dosis de impunidad, digamos, habita toda la vida pública, pero la justicia tiene un rol central porque la garantiza. Y digamos, los indicadores que yo utilizo para aseverar esto, tiene que ver básicamente con una cuestión que todo el mundo conoce, o todo el mundo directo o indirectamente sabe que es así, que es que la ley se aplica de manera muy desigual, que cuanto más poder o más dinero tiene una persona, menos riesgo tiene de que la ley penal llegue a su vida, que cuando menos poder económico o político esa persona tiene, es más probable que la ley se le venga encima, pero que al resto de la ciudadanía, al resto de la población, la justicia le es muy hostil, porque un juicio laboral, un juicio por una cuestión jubilatoria, un juicio por daños y perjuicios o por cobrar un cheque sin fondos, se prolonga por décadas. Entonces me parece que al final de cuentas lo que uno puede pensar es que la justicia, entre muchas otras cosas, lo que hace es garantizar la cuota de impunidad que requiere el poder político en Argentina. Tuve la posibilidad de ver algunas páginas, las que están disponibles, de tu último libro. Me pareció súper interesante el título también, República de la Impunidad, y esa es un poco la intención de hablar en el día de hoy, con varios capítulos referidos a una conducta social de nuestro país, una cultura histórica. Bueno, ¿qué tiempo te llevó? ¿Cómo fue el desafío para este nuevo libro en el mercado, Federico? El desafío fue, digamos, yo había escrito uno que se llama La cara injusta de la justicia, con una amiga mía, Catalina Delía, que tenía que ver con una aproximación más desde afuera para presentar el sistema judicial, porque era algo de lo que se hablaba siempre, pero en términos generales. Nadie le explicaba al hombre que lo tiene que usufructuar, que usar, que sufrir, cómo funcionaba. Después hice uno llamado Injusticia, que tenía que ver con una visión más desde adentro, del operador judicial, de cómo se hacen las causas, qué problemas hay que por ahí permanecen medio invisibles al gran público. Y después se me ocurrió terminar la tríada, digamos así, con una cosa que a mí me preocupa mucho, que es la impunidad. Digamos, ¿por qué nosotros en la Argentina parece que estuviésemos destinados a convivir con la impunidad históricamente? Y se me ocurrió pensar la impunidad no como algo que cae del cielo, como algo que es dado, sino como algo que se construye. Y en esa construcción social, ¿cuál es el rol de la justicia? Yo el año pasado estuve casi 4 meses en la Universidad de Girona trabajando en Cataluña, y eso me vino muy bien porque tenía una biblioteca espectacular, tenía paz, tenía que dar clases y escribir, dar clases y escribir. Hermoso. Y esa dinámica es ideal, digamos. Entonces ahí yo había empezado a escribir el libro en mi querido Varela Varelita, que es un bar
que queda acá en mi barrio, en Palermo, que es bastante conocido en Buenos Aires. Y yo tengo mi mesa ahí, entonces había empezado ahí a cranearlo, pero lo pude terminar en Girona y cuando regresé a Argentina en diciembre, lo entregué a la editorial para que hagan obviamente todo el laburo ese tan tedioso para todos, de la corrección, de las pruebas, y bueno. Pero ahí quedó y me parece que obviamente no va a agotar la cuestión, pero me parece que es una buena aproximación primero para comprender qué es la impunidad, después para ver qué rol tiene la justicia, qué peso tiene, y también qué peso tenemos todos nosotros, ¿no? Los abogados, los ciudadanos, los periodistas, los indiferentes, es decir, cómo se hace para construir la impunidad con acciones y con silencios. Nos vamos a la pausa, la primera en el programa. A la vuelta estamos hablando de la Sala de Derecho Laboral del Colegio de nuestra ciudad. Ya veremos. Río Cuarto tiene más del 90% de luces LED. El intendente Juan Manuel Llamosas habilitó nuevas luminarias LED en banda norte y el oeste de la ciudad. Este avance genera más seguridad, mayor ahorro y menos consumo para los vecinos y vecinas, aportando al cuidado del ambiente. Seguimos trabajando para que el progreso y el desarrollo no se detenga. Gobierno de Río Cuarto, la ciudad nos une. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto. No enciendas fogatas ni dejes brasas encendidas. No quemes pastizales. Conciencia de Fuego. Gobierno de la provincia de Córdoba. La Sala de Derecho Laboral del Colegio de Abogados tiene como objetivo la organización de cursos, análisis de jurisprudencia y legislación. Hablamos con su coordinadora, la doctora Agostina Lacase. Los ejes de la sala siempre ha sido establecer actividad académica a los fines de la investigación, el análisis y el debate de toda aquella temática de derecho laboral, sobre todo que es trascendente y actual, ¿no? En base a eso organizamos distintas actividades académicas y a la vez no solamente dentro de la sala, sino que también colaboramos con distintas instituciones a lo largo del país, que esto nos permite tener un debate y una participación con colegas de todo el país, ¿no? En este sentido, desde el colegio hemos fomentado una relación con la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de Córdoba, que desde el año 2013, desde hace ya 10 años, empezamos esta actividad conjunta donde desde la sala se gestó la Delegación Sur de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo Córdoba y comenzamos a realizar cursos a través de nuestra institución
y se realizaron las primeras jornadas provinciales que tuvieron su origen acá en este colegio, ¿no? Desde 2013 esas jornadas provinciales van recorriendo anualmente los distintos colegios de la provincia de Córdoba, y el año pasado realizamos las 9ª jornadas provinciales. Volvieron acá a nuestra casa, ¿no? Donde se trataron temas, bueno, relativos a la superintendencia de trabajo y también cuestiones de género. Fueron las 2 temáticas fundamentales que se establecieron en 2 paneles, con la participación justamente de colegas de todo el país y colegas locales. A la vez de esta actividad conjunta, la sala se reúne mensualmente, en donde se establecen, bueno, temas específicos para tratarse, y tenemos una relación también con los jóvenes juristas. La última actividad que se realizó fue previo a la feria judicial, y en donde se realizó una charla con jóvenes juristas tendientes a la capacitación, principalmente sobre intercambio epistolar y también trámite ante comisiones médicas. Las actividades que se van a desplegar próximamente es en el mes de septiembre. La próxima reunión de sala va a tener la temática de medidas cautelares, el tratamiento de medidas cautelares en los procesos judiciales laborales, todo lo que es, bueno, realización de embargos, sustitución, cancelación. Y en dicha charla hemos convocado a la doctora Verónica de Marchi, prosecretaria de la Cámara del Trabajo de Córdoba, Sala Séptima, que bueno, va a iniciar, digamos, la charla para luego poder debatir entre los colegas presentes, ¿no? La característica del derecho laboral es que justamente tiene una onda expansiva, ¿no? En la realidad, y va cambiando constantemente, y uno se tiene que ir adaptando a esos temas. Los temas se van fijando por eso mismo. Se han establecido reuniones mensuales en donde ahí se establecen las pautas sobre lo que es interesante y se toma lo que manifiestan los colegas en cuanto a ese interés, ¿no? Otra cuestión de que se ha establecido la próxima temática para el mes de octubre es versa sobre las cuestiones, los criterios jurisprudenciales de los juzgados de conciliación de Río Cuarto, que va a ser una charla que la van a dar justamente funcionarios de los juzgados de conciliación de Río Cuarto. ¿Esto por qué? Porque tiene una particularidad. Tenemos instaurado recientemente el procedimiento declarativo abreviado, que es un procedimiento más corto para determinado tipo de juicios que están establecidos por la ley, y en donde, a diferencia de lo que sucedía anteriormente en la reforma de la ley procesal laboral, ahora ya es el juez de conciliación quien en determinados temas dicta sentencia, ¿no? Justamente en estos procedimientos declarativos abreviados. Entonces ahí es lo que ha generado toda una serie de jurisprudencia dentro de parte de los juzgados de conciliación, que eso es lo que vamos a analizar en la reunión del mes de octubre, ¿no? Se van estableciendo pautas, y a la vez, si hay cuestiones que necesitan ser tratadas antes, se establecen reuniones extraordinarias. Pausa, segunda y última en el programa. A la vuelta estamos hablando de adopciones internacionales. Ya veremos. Y creo que los ciudadanos tienen un amplísimo conocimiento de un montón de cosas. A mí me parece que el formato de presupuesto participativo funciona por eso. Y completamente. Fue una transformación muy positiva para el barrio. Era un espacio que se necesitaba. Y que participen, porque los que saben lo que necesitan en cada lugar es la gente que vive en ese lugar. Hasta el 20 de septiembre podés elegir entre los 848 proyectos para mejorar la ciudad. Proponés, elegís y lo hacemos juntos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota.
El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto. No enciendas fogatas ni dejes brasas encendidas. No quemes pastizales. Conciencia de Fuego. Gobierno de la provincia de Córdoba. Desde el decenio de 1960 se ha registrado un aumento constante del número de adopciones internacionales. El doctor Zacarías Ramírez Rigo entrevistó al abogado y profesor de Derecho Gustavo García. Adopción internacional, uno de los institutos más importantes dentro de lo que es el derecho internacional privado. Vamos a hablar con el doctor Gustavo García, profesor de nuestra universidad. Veámoslo. Bueno, primero principal hay que diferenciar bien lo que es una adopción nacional de lo que es una adopción internacional. ¿Cuándo vamos a tener una adopción internacional? Cuando el domicilio del adoptado y del adoptante no coincidan. ¿Sí? Básicamente, ante ese contexto, ante esa situación, vamos a estar frente a una adopción internacional. Sé que es algo que es poco común que se dé, pero, dadas las situaciones o los contextos que se viven actualmente, donde, podemos hacer como una especie de constitucionalización sobre dónde surgen o dónde se originan las adopciones internacionales o por qué están reguladas. Porque hay una regulación internacional que tiene amplia aceptación en prácticamente en todos los países del mundo. Hay incluso una convención interamericana también aceptada por la gran mayoría de los países de América Latina, con excepción de la Argentina. Después podemos hacer alguna mención sobre eso. Pero bueno, la necesidad de la regulación de las adopciones internacionales responde a una realidad internacional que se da sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando obviamente un montón de niños, de menores, quedan huérfanos prácticamente, fruto del flagelo de la guerra. Y bueno, frente a esa situación y frente a la gran cantidad de menores que debían ser reubicados en nuevas familias, surge la necesidad de establecer un régimen para ese tipo de situaciones. Hoy podemos decir que, más allá de que la Segunda Guerra ha pasado hace mucho tiempo, la guerra sigue existiendo, sigue siendo el principal factor, quizás, o generador de adopciones internacionales. Hoy la guerra de Ucrania, por ejemplo, es una clara situación donde vemos, ¿no?, que las principales víctimas, del conflicto bélico son los menores. Después tenemos otros casos donde países como Ucrania, paradójicamente también aparecían como, estados que propiciaban, donde existía una regulación propicia para que, los extranjeros pudieran adoptar. En ese caso no hay un conflicto bélico, pero sí hay una situación donde, se da la posibilidad o se da, la aparición de la adopción internacional, sin un conflicto bélico o una situación traumática de fondo. Para eso, como te decía, existe una regulación a nivel internacional que busca, que esas adopciones que se dan en un estado sean aceptadas por los demás estados, o por el estado por lo menos en el que el menor va a residir, ¿sí?, el país del domicilio del adoptante sería. Lo importante en una situación de adopción internacional, sea en el estado en el que sea, haya ratificado o no las convenciones existentes, es que existe un principio de subsidiariedad, ¿sí? Esto quiere decir de que frente a la existencia de una adopción nacional, ¿sí?, esta va a tener preeminencia frente a la adopción internacional. O sea, lo que se busca en todos los sistemas occidentales, sobre todo, tenemos en cuenta, es la protección del interés superior del niño. Esto claramente, por la amplia aceptación que tiene la Convención de los Derechos del Niño, donde lo que se busca es que el menor se mantenga, dentro de su propia cultura, ¿sí?, generalmente donde tiene su residencia o domicilio, ¿sí?, como una forma de proteger su identidad. En el caso de Argentina, como les decía, no ha ratificado las dos convenciones más importantes sobre adopción internacional, lo que no quiere decir que un extranjero no pueda adoptar a un menor en la Argentina. Lo que se ha buscado, o lo que ha buscado el legislador, sobre todo después del 2015, es proteger
digamos, lo que te decía recién, el interés superior del niño radicado en la Argentina o que tenga su domicilio o residencia en la Argentina. ¿Cómo lo hace o cómo se protege el menor en ese caso? Sometiendo, digamos, el pedido de adopción a los jueces del domicilio del menor, ¿sí? O de la residencia habitual del menor. Por lo tanto, un extranjero que quiera adoptar en la Argentina va a tener que cumplir con los requisitos que establece la ley argentina, puntualmente el artículo 600, que lo obliga a tener una residencia permanente o continua de 5 años por lo menos al momento, digamos, de la solicitud de la adopción y estar inscrito en el registro de electores, de adoptantes, de aspirantes a adopción, que son los requisitos que se le exigiría también a cualquier argentino para adoptar en nuestro país. ¿Por qué Argentina no ratifica esas convenciones? Bueno, como te decía, por un lado, intentar proteger al menor, ¿sí? Frente, digamos, a una situación de adopción. Se considera que digamos, la autoridad competente que más va a proteger al menor es el juez del lugar de su domicilio. También sería muy difícil para una autoridad argentina controlar, ¿sí? Un proceso de adopción cuando el menor ya no está dentro del país o no se encuentra dentro del territorio nacional. Esa es la otra razón. Y por otro lado, existe un alto número de personas dentro del país que están inscritas en este registro, que están en situación de adoptar. Por lo tanto, lo que se busca también es darle una preeminencia a esos nacionales y en el peor de los casos, si ese extranjero quiere adoptar, va a estar inscrito en ese mismo registro y por lo tanto va a tener las mismas oportunidades que un nacional. ¿Qué regulación existe hoy? O digamos, ¿cómo se lo enfoca desde el derecho internacional privado? Bueno, luego de la reforma del 2015, se establece o se regulan a través de 2 artículos lo que es la adopción internacional, o sea, no es que no existe una regulación, donde se establece quién es el juez competente, que como les decía recién, es el juez del domicilio del menor, y por otro lado, el derecho aplicable es también el derecho digamos, el derecho del domicilio del adoptante del adoptado al momento de la adopción, al momento de solicitarse la adopción. Algo que también incorpora el código, que es muy interesante, que es muy útil, es el reconocimiento, eso que tiene que ver con el reconocimiento de las adopciones que se realizan en el extranjero. O sea, que no se puede adoptar, o que la Argentina no reconozca, mejor dicho, la adopción internacional en sentido amplio, no quiere decir que no reconozca las adopciones que se producen en el extranjero. O sea, que un argentino, por ejemplo, que quisiera adoptar en el extranjero, podrá hacerlo y después pedir el reconocimiento de esa adopción en la Argentina. ¿Qué es lo que va a controlar el juez argentino? Bueno, primero, que se cumplan con el procedimiento del exequatur, porque implica un reconocimiento de una sentencia extranjera, y por otro lado, va a ser un control de orden público. Ese control de orden público lo que busca siempre, volvemos a lo mismo, resguardar el interés superior del niño. ¿Cómo resguarda el interés superior del niño? Asegurándose de que digamos, el juez que otorgó esa adopción en el extranjero sea el juez del domicilio del menor. Bueno, en lo que respecta a Argentina, como venimos mencionando, Argentina es uno de los pocos países que no ha suscrito o ratificado lo que son las convenciones más aceptadas a nivel internacional sobre adopción internacional. ¿Por qué lo ha hecho? Bueno, ha considerado que digamos, las situaciones de tráfico digamos, ilícito de menores es una realidad a nivel internacional y por lo tanto la protección de los menores domiciliados en la Argentina o con residencia habitual en la Argentina justificaba, digamos, no adherir a esas convenciones y la protección, digamos, de los menores radicados en la Argentina se hace a través, digamos, de la intervención de los jueces argentinos, ¿sí? Que aplican el derecho argentino. Como bien les decía recién, eso no quiere decir que Argentina no reconozca las adopciones internacionales que se han perfeccionado en otros países. Sin embargo, lo que va a reclamar o lo que va a invocar de manera coherente con el criterio que adopta para las adopciones nacionales es que se hayan llevado adelante ante los jueces competentes de esos países. ¿Qué puede suceder y qué ha sucedido? Que muchas veces se cuestiona, ¿sí? Que sea el único criterio que utilice el juez para reconocer una adopción internacional, porque muchas veces por detrás, digamos, de esas situaciones de adopción que se dan en el extranjero puede haber una situación de tráfico que el juez argentino no va a detectar. Sin embargo, digamos, en alguna jurisprudencia que uno ha podido ver en estos tiempos, el juez siempre va a tratar, digamos, de proteger el interés superior del menor, incluso cuando esté en duda si esa adopción fue fruto de una situación de trata anterior. ¿Y por qué lo va a hacer? Porque bueno, frente a situaciones donde no se puede demostrar, tenemos en cuenta que en ciertos casos el juez requeriría la cooperación internacional, que no la va a tener,
el menor queda en una situación, digamos, podríamos decir gris o de indefensión, que muchas veces el juez termina solucionando a través del reconocimiento de esa adopción. Siempre y cuando cumple con este requisito puntual, que es digamos, el que yo les menciono. Puede que en algunos casos sea más evidente y no lo haga, pero bueno, siempre va a estar primando, esto es algo interesante, es algo importante y con esto quiero concluir, el interés superior del niño. ¿Sí? Final del programa, muchísimas gracias como siempre por la compañía. Recuerden que este y todos los programas están cargados en nuestro canal de YouTube. Allí nos encuentran como Sujetos de Derecho. También estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Agradecimiento muy especial a Biblioteca Mariano Moreno. Desde aquí estamos grabando nuestro programa y como siempre a Agustino que me viste, que está en Alvear y Colón, en la ciudad de Río Cuarto. Nos reencontramos la próxima semana para ser Sujetos de Derecho. Gracias por la compañía.